Saludos hermanitos desde Roma, desde el centro de la cristiandad, desde la ciudad eterna, en un día en que hemos tenido la experiencia de la última catequesis de los miércoles del Papa Benedicto XVI. Como era de esperarse, el Papa no quiso convertir esta audiencia general en un drama, ¿no? No la quiso convertir en un llanto ni en nada que se centrara en él mismo. Siguió con las reflexiones, y las reflexiones fueron bellísimas y colosales en el contexto del Año de la Fe, como han venido siendo, y los remito a la página de Así Prensa para que allí lean y no se pierdan, ya sea la noticia, ya sea el texto completo en español de la audiencia general. Importante decir nada más que el Papa una vez más ha señalado el motivo de su tránsito. Ya ha hecho saber también a través de un documento, como saben ustedes, que él tiene pensado que los cardenales tienen la libertad para decidir cuando sea que sea el cónclave, que no están amarrados al hecho de que tengan que ser los 15 días desde que él renuncia, que va a suceder el día de mañana. Y en consecuencia, el Papa una vez más nos ha hablado de los motivos íntimos que lo han llevado a tomar la decisión que ha tomado. Y esa realidad es muy clara. El Papa está renunciando única y exclusivamente porque sabe que ha llegado la hora de servir a la Iglesia de una manera distinta. Ha sentido, como él mismo ha dicho, el amor de los fieles, ha sentido la fuerza del Espíritu Santo y ha sentido además el poder de la Iglesia para discernir todas estas realidades y todas estas dimensiones de nuestra propia humanidad frágil, ¿no? Entonces, está claro que el Papa ahora va a entrar a un proceso y a una vida de oración en un pequeño monasterio que hay dentro del Vaticano, un monasterio en el que algún par de ignorantes que he leído por ahí, incluyendo el antiguo editor en jefe del New York Times, para que tengan ustedes una idea de cómo en la cúspide de la prensa la ignorancia es supina, total, es total, y por eso es que no hay que confiar en la prensa. El domingo pasado el señor Jorge Ramos, el periodista de Univisión, con su programa Al Punto, entrevistó a un par de personas supuestamente expertas que, es decir, pocas veces he sentido tanta vergüenza ajena, ¿no? De personas que hablan de cosas sin tener conocimiento, pero hablan con un desparpajo, ¿no? Que para el que no sabe nada le da la impresión de que estos señores saben. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros somos decentes. Y como somos decentes, suponemos que alguien que hace afirmaciones tan tajantes las debe hacer porque sabe algo, ¿no? Entonces es triste, es lamentable. Mucha gente anda confundida, y anda confundida sobre este aspecto específico concreto. En este monasterio existían unas religiosas hasta diciembre, y salieron estas religiosas, comenzó un proceso de refacción y el Papa va a ir a este monasterio. Nunca se votaron a unas religiosas como este editor en jefe retirado, pero que todavía escribe para el New York Times, decía en un artículo: ¿cómo puede ser la Iglesia tan incompetente y cometer un problema tan grave de imagen pública, de votar a unas monjitas de un monasterio para que entre el Papa y pueda vivir ahí confortablemente? No es así. El monasterio donde va a vivir es en realidad un sitio apartado dentro de la Ciudad del Vaticano, que no es muy grande, y en consecuencia el sitio está en un rinconcito cerca de uno de los muros del Vaticano, pero no es gran cosa. Y el Papa Juan Pablo II había querido que en ese monasterio
que en realidad no era un monasterio, era una casa adaptada para monasterio donde podían vivir religiosas, podían vivir religiosos si es que se necesitaba para algún tipo de servicio dentro de la Santa Sede. Quería que ese sitio que no estaba en uso se utilizara para religiosas contemplativas. Y estas religiosas contemplativas, él no quiso entregarle este monasterio dentro del Vaticano a una congregación específica, por decir a las clarisas o por decir a las benedictinas. No quiso. Quiso que fueran comunidades contemplativas en distintos turnos. Entonces, estuvieron las benedictinas, estuvieron unas clarisas, estuvieron las hermanas de Santa Walburga en distintos turnos por un periodo de tiempo. En diciembre se venció el periodo de una de estas comunidades y no se trajo a ninguna otra comunidad. Y así como Juan Pablo II decidió que ese sitio iba a tener algunas comunidades rotativas por un par de años, esta vez el Papa Benedicto XVI ha decidido que ese sea un lugar donde él se pueda retirar, punto. Y es ahí donde va a servir a la Iglesia y va a poder hacer muchísimo más. Entonces, el Papa de alguna manera tiene su última expresión pública sin drama, como también fue su entrada, sin dramatismo, temeroso, pidiendo oraciones, diciendo que le había costado recibir esta carga, pero que la asumía, y ahora también diciendo que se retiraba a rezar por la Iglesia, a ofrecer por la Iglesia, a pensar por la Iglesia, a amar a la Iglesia, a entregar y ofrecer todos los sacrificios que le resten de su vida por el bien de la Iglesia, y a pensar y escribir cosas que puedan servir para la Iglesia y que obviamente van a seguir siendo aportes colosales a la teología, aunque ya no sean magisterio, porque es magisterio lo que él ha enseñado y dicho durante su pontificado. Y así, con esta total sencillez y al mismo tiempo sorpresa, se retira el Papa. Y al mismo tiempo, en esas cuestiones un poco paradójicas de este pontificado, tan sencillo, pero tan revolucionario en algunas cosas, el Papa nos deja una vez más un mensaje sustancioso, ¿no? Esta audiencia general pudo haber sido solamente drama y despedida. No, quiso una vez más enseñar, como enseñó desde el primer día, como enseñó hasta el último día de su pontificado. Bendito sea Benedicto XVI y que tengan un buen día.